Los niños pueden pasar, sí. Amén. Amén. ¿Usted tiene fe? Ya tiene fe usted. Bueno, muy bien. Es necesario que nuestra fe sea probada. Amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia a la epístola a los Hebreos en el capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 19. Amén. Dice la palabra de Dios: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Padre, por tu misericordia, Padre. Primero porque, Señor, tu presencia ha estado con nosotros, Señor, aún en momentos difíciles, aún en momentos de prueba, Padre Santo, en momentos de dificultad o de angustia. Tú has sido fiel, Señor. Padre, que podamos comprender en esta noche que es necesario entregarte nuestro corazón, Señor. Padre, y que de verdad podamos estar fortalecidos en ti, Señor. Te damos gracias. Quita todo estorbo en esta noche, Señor, de nuestras vidas primeramente. Quita todo cansancio, todo pensamiento, todo aquello que el enemigo quiera robar de nuestras vidas, Señor, y que tú seas propicio a nuestra alma, que puedas alimentarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Probando la fe, o probando nuestra fe, si es que tenemos fe. Amén. Por eso le preguntaba al inicio si usted tenía fe y todos respondieron que sí. Yo así lo creo también. Creer que usted tiene fe es para mí tener fe. Amén. Pero sucede algo muy curioso. En el caminar en Cristo, nosotros pasamos por ciertas situaciones y hemos sido fortalecidos y hemos ido creciendo. Amén. Hoy en la semana escuchaba en un lugar, en una radio, algo que sí me llamó la atención y tiene sentido, que todo crecimiento duele, ¿sí? Y si usted lo toma en lo humano, nosotros cuando estamos creciendo, vamos de niños a adolescentes, a jóvenes, nuestros huesos, bueno, no duelen nuestros huesos, ¿verdad? Nuestros músculos duelen cuando están creciendo. A algunos no nos dolió mucho, ¿verdad? Pero a los que sí les dolió, saben que llegar a cierta estatura, su cuerpo lo ha resentido. Pero eso ha sido un proceso que ha sido necesario. Amén. El caso de Abraham, aquí en la epístola de los Hebreos, lo vemos como el padre de la fe. Y el versículo 1 nos dice qué es la fe. Lo voy a buscar aquí para Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero leerle otras referencias. Dice aquí esta versión: la fe, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Otra versión dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y otra versión
Dice que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces vemos el caso de Abraham y quiero invitarlo a que leamos Génesis capítulo 22. Versículo 1, vamos a leer del 1 al 17. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Amén. Ahí comenzamos con la primera palabra clave. Dice que Dios probó. Y me llamaba la atención esa palabra porque Abraham había pasado por un proceso en el cual aquí ya vemos que su nombre ha sido cambiado. Abraham ha pasado por ciertas situaciones en las cuales Abraham ya no es el mismo. Y algo muy importante, atrás en estos capítulos hemos aprendido o conocemos que Abraham, una de las cosas que reconoció y aprendió fue obediencia. Obedecer a Dios de inmediato. Amén. Pero aún eso, Dios tuvo que someterlo a una situación para probar qué era lo que había dentro de Abraham. Hay una cosa muy importante. El amor y el cariño, o mejor dicho, solo el amor que le tenemos a las personas. En el caso de los que son padres, el amor que tienen hacia sus hijos, o de los hijos a los padres, o de un pariente muy querido, o de un amigo que es como un hermano. Ese amor nadie lo puede medir, nadie lo puede comprender tampoco, porque es un vínculo demasiado fuerte. Vemos que Abraham tenía que venir y pasar por un proceso de prueba, y era de entregar al hijo de la promesa en sacrificio a Dios. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, inmediatamente obediente al llamado de Dios. Amén. Y vea, voy a hacer una pausa ahí en el versículo 22. Abraham tuvo que entregar a su hijo, a ese hijo que amaba, del cual Dios le había dicho que su descendencia, si podía contar las estrellas del firmamento, entonces así iba a ser su descendencia. O si podía contar las arenas, ¿sí? Que así iba a ser su descendencia. Y vea una cosa, vamos a leer del 1 al 17 para tener el contexto de todo esto. Pero nuestro texto áureo es el 11-17. Y aquí vamos a ver 3 puntos. El primero, que ese llamado que recibió Abraham a la obediencia fue un llamamiento personal. Amén. El segundo punto será que este llamamiento fue hecho en un lugar específico. Y el tercer punto es que el llamamiento a hacer esto fue un llamamiento supremo. Amén. Entonces, continuemos con la lectura. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Voy a hacer una pausa ahí. Dice, fue un llamamiento personal. Se le dio una orden a Abraham. Dios le dice: dame a tu hijo. ¿Y qué situación en la que se pudo haber encontrado Abraham? ¿Verdad? Teniendo en cuenta todos los antecedentes que Abraham tenía en su vida, que tuvo que salir de una tierra sin saber a dónde Dios lo iba a poner, sin saber él lo que Dios iba a hacer con él. Y ahora recibe una orden que le entregara a su hijo único. ¿Qué era lo que Dios quería probar en Abraham? Primero, lo que yo observo es que Dios quería probar el amor de Abraham. El amor de Abraham hacia Dios y el amor de Abraham hacia su hijo. En ese orden es como nosotros debemos de tratar de tener amor. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestra familia. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestros hijos. Si amamos a Dios, amaremos a nuestros padres, amaremos a nuestros hermanos en Cristo. Recuerde también que la palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿cómo es nuestro amor hacia Dios? Ya hemos escuchado mucho acerca del amor de Dios hacia nosotros. Hemos escuchado también de cómo nosotros debemos amarle a Él. Pero ahora es el punto en el cual nuestro amor y nuestra fe es probada. En el caso de Abraham, entregar a un hijo no era como entregar a un carnero o un cordero. No era lo mismo. No era la misma situación, no era la misma emoción. Puesto que en esto hay un contexto que para que Dios separara o para que Dios hiciera diferencia o hiciera diferente a todo su pueblo, tenía que establecerle reglas para que se diferenciaran de los demás. Este tiempo era un tiempo en que Abraham estaba rodeado de muchos pueblos paganos, ¿sí? Entonces, estos pueblos, e Israel en todo su tiempo estuvo rodeado de pueblos que sacrificaban a sus hijos a los dioses, a los ídolos. Entonces, ¿cómo era posible que ahora Dios estaba haciendo una petición de ese tipo? Usted ya se ha fijado que hay casos en los que pareciera como que Dios está pidiendo cosas, ocupemos esta palabra para que entendamos, cosas absurdas en nuestra vida. Y es una cuestión tan difícil en la que el único camino que tenemos a recurrir es el mismo Dios. Y una cosa muy importante, muchos de nosotros creo que hemos pasado por ese momento en el cual hemos sido confrontados y hemos tenido que entregar las cosas que más amamos. Y aquí sí, quizás me salga un poco del contexto y ya me refiero a cosas que son para nuestro deleite o que son para nuestro bienestar. Usted y yo muchas veces hemos hecho planes en nuestra vida. Hemos hecho planes en los cuales hemos diseñado el inicio, la trama de la historia, el desenlace y un final en el cual todos estamos alegres. Y muchas veces viene Dios y se mete
en esos planes, no porque sea alguien abusivo, sino porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por un sentir humano de nuestro interior. Nos comenzamos a llenar de emoción por ciertas cosas y en esa emoción humana comenzamos a desviar nuestra vista de Dios. Por eso es que Dios se tiene que acercar a nosotros y tiene que ser un llamamiento personal a nuestras vidas. Lo primero que Dios quería hacer era probar su amor. Y veamos una cosa muy importante en Abraham. Abraham lo sabía. Nosotros a través de la palabra lo leemos y lo vemos tan fácil. Abraham sabía que Dios era suficientemente poderoso para levantar a Isaac aún de las cenizas. Bien fácil, ¿verdad? Es decir, para Dios no hay nada imposible. Pero preguntémosle a Abraham en ese momento el nivel de fe que tenía este hombre. Y tiene sentido, porque piense usted humanamente, ¿cómo es posible que alguien haya creado todo este universo? Si ese alguien, en este caso para nosotros Dios, nuestro Padre, ha sido capaz de crear el universo, y ese es el testimonio más visible que podemos tener del poder de Dios, entonces ¿por qué hay duda en nuestro corazón? ¿O por qué cuando pensamos que hemos alcanzado un nivel de fe, o cuando hemos creído que ya tenemos fe, cuando es el momento de que sea probado, entonces nos damos cuenta de que en qué estuvo cimentada nuestra fe entonces? ¿En la roca o en la arena? ¿Fuimos sabios o fuimos insensatos? ¿Adoramos y nos acercamos a Dios con convicción o fue una simple búsqueda por una emoción? Nuestra naturaleza muchas veces nos engaña, hermanos. Muchas veces nos juega mal. Y si nosotros no estamos cimentados en la palabra, en lo que realmente es el orden correcto de las cosas, en base a lo que Dios establece por medio de su palabra, créame, hermano, que en algún momento podemos estar metidos en un problema que quizás no es grande, pero nosotros, por nuestra mala manera de actuar y de hacer las cosas, lo podemos convertir en una gran catástrofe. Amén. Porque lo podemos ver en ejemplos tan sencillos. Yo debo $1. Para mí $1 es un montón de dinero. Para el que tiene miles de dólares, eso es un chiste. Amén. Entonces es el ejemplo para que usted comprenda muchas veces en la situación en que nosotros estamos. Tuvo un llamamiento personal, ¿para qué también? Para cumplir un propósito determinado. Fe, prueba y propósito. Cuando Dios hace algo en nosotros, es para cumplir sus propósitos, no los nuestros. Si bien es cierto, tenemos la bendición de comprender qué es el libre albedrío. Y qué bendición que tenemos eso, porque podemos acercarnos a Dios con libertad por una decisión y porque Dios nos ha cautivado, amén. Pero vea una cosa, tenía un propósito y muchas veces el propósito de las cosas nosotros no lo comprendemos o no lo tenemos claro. A veces para que nosotros podamos llegar a ser las personas que Dios quiere, tenemos que pasar por un proceso de transformación. No solo de dejar la vieja manera de vivir, o no solo de dejar esos comportamientos que afean nuestro interior, sino con un propósito de venir delante de Dios y que nuestras vidas sean transformadas. Amén.
Entonces, el segundo punto, veámoslo ahí, fue un llamamiento a un lugar. ¿Sí? Se le dijo a Abraham, mira, ve, toma a tu hijo, haz esto y ve al monte, que yo te voy a decir, el monte Moria o monte Moria, como sea la pronunciación. Entonces, vea una cosa, que este lugar iba a ser un lugar de sacrificio y muerte. Sacrificio y muerte, porque en cierta manera Abraham entendió la orden de Dios y él iba a obedecer a Dios, no importa lo que pasara. Obediencia, una cuestión muy importante que va de la mano con la fe. No podemos decir que tenemos fe si no hay obediencia en las cosas que Dios ya ha sido puntual en pedir en nuestras vidas. Muchos nos hemos encontrado con esa confrontación por parte de Dios, en los cuales Dios nos ha dicho, ya es tiempo de que dejes esto. Ya es tiempo que comiences a hacer esto. Es tiempo que dejes a esta persona. Es tiempo que te acerques a esta persona. Es tiempo que hables. Es tiempo de que calles. Sí, hemos pasado por esa situación en la cual hemos recibido un mandamiento directo de parte de Dios, que esto va a implicar un gran cambio en nuestras vidas. Amén. Cambios que muchas veces a nosotros no sabemos si estamos preparados. Entonces nuestra vida se llena de temor. ¿Qué voy a hacer si quito de mi vida aquello de lo cual dependo? Y eso es feo, porque entonces ya comenzamos a poner en duda la fe que decimos que tenemos. Amén. Entonces, Abraham, las cosas para el sacrificio y su hijo. Ese camino, me imagino que no fue fácil para Abraham. Abraham era un humano y así como un humano seguramente tenía pensamientos de, si bien es cierto, creía que Dios lo podía levantar, pero me imagino a un Abraham que quizás iba tranquilo, pero allá al fondo quizás había aquella parte humana que no nos deja siempre, ¿verdad? Así como cuando ha fallecido un pariente, ¿sí? Nosotros somos cristianos y sabemos que pues eso es parte de nuestra vida acá en la tierra, y cualquiera podría decir o juzgarnos, sobre todo cuando derramamos lágrimas, ¿verdad? Es decir, ¿a quién un pariente no le duele su partida? Y muchas veces esperan de nosotros una fortaleza que quién sabe quién se las ha enseñado, ¿verdad? Amén. Si bien es cierto, Dios nos da el temple para que podamos estar tranquilos, no significa que nuestra tristeza no se va a ver. Y era el caso de Abraham también. Abraham no iba gozoso a matar a su hijo. Sí. Fíjese que este pasaje, si lo leemos detenidamente en el versículo 9 en adelante, por favor, porque no lo tengo en la... Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, vea una cosa, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Era un cuadro, me imagino, nada consolador. ¿Sí? En el siguiente versículo, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Amén. Imagínese el alivio y la paz que pudo haber sentido Abraham después de escuchar esas palabras. Que se detuviera. Y dice ahí: ya conozco que temes a Dios. Temor a Dios, una parte que está relacionada también con la fe, con la obediencia, con el propósito y temor a Dios. Si nosotros no tememos a Dios con el temor santo que a la luz de la palabra hemos aprendido por muchos años, no ese temor que nosotros en lo físico, en lo humano conocemos, ¿verdad? Que nos portamos mal y ahí viene la vara o el cincho o la chancleta, lo que haya sido. No, ese temor deforme, no, sino que ese temor reverente a el Dios soberano, por el cual nosotros hacemos las cosas por convicción, porque sabemos que Él tiene el poder de hacer las cosas y que sucedan para bien de nosotros. Amén. Entonces, Abraham llegó a un lugar de sacrificio y muerte. Y el segundo punto, dentro de este segundo, que es un llamamiento a un lugar, hay otra cosa muy importante. Llegó a un lugar de separación y consagración. Amén. Vea una cosa, Abraham tomó a su hijo y a todos los elementos para hacer el sacrificio, y todos los siervos que le acompañaron se quedaron en un lugar y ellos subieron solos al monte. Hubo una separación. Para que muchas veces la fe, nuestra fe, sea aprobada, tenemos que separarnos de aquellas cosas que en el camino pueden ser una carga o un estorbo para nosotros. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que los siervos de Abraham iban a hacer eso, pero en lo espiritual, en nuestras vidas, ese pensamiento sí, o ese consejo sí cabe, para poder nosotros tener un acercamiento a Dios. Tenemos que alejarnos de las cosas que nos estorban. Y consagración. Para poder consagrarse hay que tener fe. Hoy en día, ¿cuántos tuviéramos el valor de levantar nuestra mano y si alguien nos pregunta desde un púlpito, ¿cuántos de aquí son consagrados a Dios? ¿Cuántos tendríamos el valor de levantar la mano? Entendiendo primero qué es consagración, que viene de este mismo término, de separación. Consagrado, separado para Dios. Consagrado, guardado para Dios. Consagrado, dedicado para Dios. ¿Está nuestra fe a tal nivel que podemos considerarnos de esa manera? Probablemente estamos en ese proceso. Vamos camino al monte. Amén. Y el tercer punto de este segundo punto, de que fue un llamamiento a un lugar, es que fue un llamamiento a un lugar de revelación y comunión. Vea una cosa, estaba todo listo para que Isaac muriera, para que Isaac fuera sacrificado. Y ahí, en ese momento justo, se escucha la voz del ángel de Jehová que dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Esa libertad de esa angustia. Ser libre, exacto. Esa libertad, ese respiro, ese nuevo aliento, esa nueva oportunidad. Qué rico sentimos cuando nos dan otra oportunidad. Si en lo humano
Cuando hemos cometido una falta, sobre todo a alguien que amamos, y le pedimos perdón a esa persona que amamos, y la persona que amamos nos dice, tranquilo, todo está bien, borrón, cuenta nueva, comencemos de nuevo. Si solo eso es un alivio en nuestras vidas, ¿cuánto más una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad que el Señor nos pueda dar? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos que pensar que Dios es un Dios que va a venir solo con la vara, con la corrección, y que ahí nos va a tener, y que porque la palabra, porque el consejo es muy duro, tenemos un Dios que quiere tenernos en disciplina. No. Aquel que ha entendido realmente cuál es el propósito de Dios en su vida, entiende que la palabra que recibe de Dios y el consejo es para bien de él, porque Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción y encontramos esa libertad en Dios, esa libertad nos va a traer a nosotros gozo y nos va a traer poder. ¿Qué mejor gozo que el Señor, que el Señor nos puede dar a nosotros? El gozo que Dios nos da no se compara con nadie, ni aún una añadidura que venga a nuestras vidas no se compara a lo que Dios. Porque vea una cosa y comparémoslo con la vida de Job. Job lo tenía todo. Y usted ya sabe, ¿verdad? Satanás se presenta, los hijos de Dios se presentaron ante él, incluido Satanás. Se le hace la pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Él dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y Satanás le comienza a quitar todas las cosas materiales a Job, pensando que quitándole esas cosas, Job iba a maldecir a Dios. Pero el espíritu de Job hacia Dios era inquebrantable y él estaba claro. Él se postra, adora y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre, o sea bendito el nombre de Jehová. Viene, Satanás lo toca con una enfermedad. Viene también y Satanás lo toca con sus amigos. Que amigos, ¿verdad? De esos amigos que uno no quisiera tener nunca. Entonces, vea una cosa, pero el corazón de Job en esa prueba fue transformado de una forma en que él dijo que con todo él iba a esperar en Jehová, que aunque Dios le matare, con todo iba a esperar, aún en eso iba a esperar en Jehová, que aunque su cuerpo fuera destruido, amén, que aunque su cuerpo fuera enterrado, que él sabía y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Amén. Entonces, gente que fue probada en su fe y no fueron pruebas fáciles. Ninguna de esas pruebas, si ponemos a Abraham, no fue fácil. Si ponemos a Job, no fue fácil. Igual, si mencionamos a David, la fe de David, sabiendo que en algunos momentos en la vida de David, él se había desviado y estaba pagando el precio de su desvío, pero aún en esos momentos él tenía la esperanza. Aún en esos momentos David oraba a Dios y elevaba su oración y su súplica, pidiendo auxilio, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Y todas estas súplicas Dios se las concedía. No en la manera en que quizás David lo esperaba, o no en la manera como nosotros esperaríamos el perdón de Dios
o el auxilio de Dios, mejor dicho, sino que con cosas, para que usted me entienda lo que le quiero decir. ¿Cuánto nos tardamos en subir de peso? Rapidito, rapidito. Vamos donde el doctor porque nos sentimos mal y nos dice, mire, dentro de 2 meses que venga, tiene que pesar 15 libras menos. Dentro de 2 meses que llegamos, pesamos 15 libras más. Como que hacemos al revés, ¿verdad? Qué fácil es subir de peso. Qué difícil es bajar de peso. Difícil. Meterse en pecado es tan fácil. Desobedecer es tan fácil. Dejar de creer es tan fácil. Pero volver a creer, volver a obedecer, volver al camino de donde nosotros nos desviamos, pagar el precio. Es que no es tanto el volver, es tanto el pagar el precio. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que llegar a ese lugar para poder tener esa fe y poder decir que nuestra vida está consagrada. No significa que nos vamos a aislar, hermanos. Eso es un pensamiento humano y todo lo que es pensamiento humano es del diablo. No significa que nos vamos a aislar y que nos vamos a ir a un, ¿qué? Alguien lo decía estos días, a un monasterio. No nos vamos a ir a eso. No nos vamos a coser la boca para no platicar con nadie, ni nos vamos a coser los párpados para no ver nada. Peor los oídos. Amén. Entonces, no se trata de eso. Es una vida de entrega, pero para tener una vida de entrega necesitamos fe. Y el tercer y último punto fue un llamamiento supremo. El llamamiento que Dios hace a nuestras vidas, pues evidentemente, porque Dios lo hace, es supremo. No tenemos escapatoria. Vemos que Abraham, acá lo vemos que él obedeció tan fácilmente, orden tras orden de Dios, la iba obedeciendo. Pero el proceso para llegar a eso fue difícil. Abraham estuvo en lugares que no tuvo que haber estado y Dios lo sacó de ahí. Abraham dijo cosas que no tuvo que haber dicho y Dios le tendió la mano para ayudarle. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores de esa índole? Cuando no tenemos el cuidado de lo que hablamos en presencia de los que nos rodean. Muchas veces nosotros hablamos y comenzamos a disparar la cantidad de espinas sin percatarnos de que estamos hiriendo quizás o estamos dañando a alguien que está a nuestro alrededor. Ha pasado, muchos de nosotros algunas veces preferimos no hablar porque ya nos conocemos, voy a hablar, me voy a referir a mí, no lo voy a decir por usted, porque solo he oído de usted palabras sabias toda la vida. Pero así como yo, que hemos sido bien toscos y bien burros para hablar, muchas veces nosotros, como ya conocemos eso de nosotros, preferimos callar en ciertos momentos. Y ahí sí, no porque tengamos pena, no porque seamos serios, no porque seamos callados, sino porque sabemos que nosotros somos insensatos para hablar. Específicamente yo, usted creo que no. Entonces, ¿cuántos hemos cometido una falta de ese tipo? Porque nuestro interior todavía tiene cosas que son desagradables a Dios, cosas que no están todo el tiempo, pero están así a la espera de ser lanzados y detonados. Así como lo que está pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Uno sale, enseña lo que tiene, el otro sale y mira, yo tengo más, los míos explotan más fuerte, y el otro, ¿sí?
Entonces, así hay cosas en nosotros que están a la vista. Tal vez no en lo humano. Tal vez usted no puede ver las cosas que yo tengo, ni yo las cosas que usted tiene. Bendito sea Dios. Pero Dios conoce y escudriña las intenciones de nuestro corazón. Amén. Entonces, volvamos al punto. Dice, fue un llamamiento supremo, y aquí encontramos que Abraham no apela a ese llamamiento, sino que inmediatamente dice, heme aquí, aquí estoy para que haga, oh Dios, tu voluntad. Tener fe para hacer la voluntad de Dios, y no solo para hacerla, para aceptarla, someternos a eso. Porque antes de hacer la voluntad de Dios tenemos que aceptarla. Y a veces la voluntad de Dios no va con lo que nosotros hemos planeado para nuestras vidas. A veces nosotros nos subimos a un lugar como campeones, ya llevamos la medalla de oro puesta sin haber antes corrido la carrera. Amén. Muchas veces nosotros vamos a cosas en las cuales no estamos preparados, porque Dios no es el lugar, no es el tiempo, no es la situación que quiere para nosotros. Pero nosotros vamos, pedimos ayuda a Dios, estamos rogando a Dios, y como le vuelvo a decir, hay ciertas cosas que, aunque sean buenas, no es lo que Dios tiene para nosotros. Y muchos de nosotros ya hemos comprobado eso. Y a veces Dios dice, ok, no dice ok, ¿verdad? Dice, está bien, te voy a conceder o no te lo voy a conceder. Voy a permitir que las cosas pasen para que te des cuenta que tu pensamiento no es como el mío, que mi pensamiento es superior al tuyo. Vea una cosa, volviendo al tema, al ejemplo de Job, Job llega un momento en que si lo vemos en lo humano, Job ya no soportó y comenzó a pedirle a Dios explicación. En resumen, era eso, explicación. Dios, ¿por qué esto? Si yo he sido justo, si yo he sido bueno, si yo he ayudado. Y el pobre Job en su desesperación dice palabras y palabras, y Dios lo escucha. Ahora bien, llegó el momento para Job en que Dios tenía que hablar. Y la plática que Dios tuvo hacia Job, yo creo que nadie la quisiera tener. Imagínense, nos preguntan, si tanto sabes y si tanto reclamas, a ver, decime, ¿dónde estabas cuando yo medí todo esto? Cuando yo creé todo esto. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando todos adoraban mientras yo estaba haciendo todo esto? ¿Sabes las medidas del universo, de todo esto? Si las sabes, dímelas, ya que tanto estás defendiendo tu causa. Pero Dios es un Dios de amor, porque en esa plática y Job escuchando a Dios, el corazón de Job es transformado. Le dice, conocía que existías. Sí, conocía que existías, que eres Dios, pero yo no te conocía a ti. Hablaba cosas que yo no entendía. Y hablaba por hablar. Y hablar por hablar es que uno no está entendiendo, que uno no ha entendido. Y así como el corazón de Job, así como la vida de Job fue probada,
Y así como todas las cosas le fueron quitadas a Job y después le fueron devueltas, porque Dios vio el cambio en ese corazón. Y veo una cosa, cómo comienza el cambio en Job, porque Dios le dice: vas a orar por tus 3 amigos. Yo le aseguro que si me lo piden a mí, después de haber escuchado las cosas que estos 3 amigos le dijeron a Job, no sé, quizás le digo a Dios: no, mejor me quedo así. Pero veo una cosa, el corazón de Job se convirtió en un corazón misericordioso, porque Dios le dice: ora por tus amigos. Y después de eso, todas las cosas en la vida de Job comenzaron a cambiar, comenzaron a mejorar. De este punto del llamamiento supremo, fue un llamamiento de urgencia. Era necesario probar la fe de Abraham. Es necesario que nuestra fe sea aprobada. Y no le tenga temor a eso, hermano. No le tenga temor. Porque si la fe es probada y eso viene de Dios, téngalo por seguro que el final va a ser agradable y va a ser de mucho deleite para su vida y para mi vida. Y fue un llamamiento con fines de altura. Después de que pasa esto, sigamos leyendo el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos. Estando en el monte, aún Abraham alzó sus ojos. Estando en el monte, no tiene ningún obstáculo para ver el cielo. Estando en el monte, no hay ningún obstáculo para poder contemplar la gloria y la hermosura de Dios. Pero ¿cuántos tenemos esa resistencia a querernos acercar y llegar a ese monte? ¿Qué era lo último que cantábamos ahora? No hay lugar más alto. Y vea una cosa, estar en el lugar alto delante de Dios, llegar a ese lugar sublime, de sublime gracia, implica estar postrados, implica estar a los pies de Dios, a los pies de Cristo, implica estar humillados delante de Él, implica, ahora sí, negar todo lo que somos para agradar a Dios. Vea una cosa muy importante. Abraham no estaba sacrificando solo a su hijo. No solo le estaba entregando su hijo a Dios, le estaba entregando su corazón a Dios. Estaba sacrificando su corazón. En lo físico, nosotros señalamos esta parte del cuerpo para referirnos al corazón. Pero Abraham estaba sacrificando lo que más amaba. No eran las riquezas que tenía Abraham. No era todo el poder humano que Abraham podía tener y que eso amaba. No era eso. En ese altar no solo iba a ser sacrificado Isaac, iba a ser sacrificado el interior de Abraham. Iba a ser destrozado, iba a ser consumido. Pero vea una cosa, qué misericordia, porque el sacrificio, el cordero, el carnero que apareció ahí, que Dios lo proveyó. Usted ya sabe que es figura del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Cristo es ese carnero, es ese sustituto, el que nos sustituyó a nosotros de una muerte. Cristo es el que fue consumido enteramente y el que redimió nuestros pecados. Entonces, cuando Abraham ve a ese carnero, él entiende que su interior
le es agradable a Dios. Y él entiende que entonces él está apto para poder creerle a Dios y obedecer por sobre todas las cosas. Usted tiene conflictos cuando se habla de la fe, no solo para creer, la fe para obedecer a Dios. Yo tengo conflictos con eso, porque muchas veces el mandamiento de Dios lo entiendo de una manera que no es la que a Dios le agrada. Y por eso cometo errores, muchos errores. Y el camino hacia el monte se me vuelve más pesado, se me vuelve más inclinado, más difícil. Cuando Dios nos pide algo de nuestra vida, qué difícil es aceptarlo. Difícil es aceptar la voluntad de Dios. Pero es necesario y es bueno para que nuestro interior sea transformado. Dios quiere que nosotros alcemos nuestros ojos y busquemos la bendición que viene de arriba. No la bendición que podamos obtener aquí en la tierra, añadiduras, logros, éxitos humanos. Eso no. Tenemos que buscar la bendición que viene de Dios. Dios reclama nuestro amor. ¿Sí? Dios debería ser el dueño de nuestro amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él, en recompensa, nos ofrece su amor a nosotros. Dios reclama fe de nosotros para alcanzar grandes cosas en nuestras vidas. Y Dios premia nuestra fe. Dios premia la fe de sus hijos. Entonces, le vuelvo a preguntar, lo mismo del inicio, ¿tenemos fe? Sí, tenemos fe. Pero llegará un momento en que nuestra fe deberá ser probada, para que no solo se convierta en una fe, sino que se convierta en una fe legítima. Amén. Y no hay mejor palabra que pueda describir lo que nosotros debemos de ser delante de Dios. Legítimos, sinceros y algo muy importante, dispuestos. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Padre. Señor, qué agonía podía sentir Abraham al llevar a su hijo a ese lugar, Padre. Señor, Abraham había tomado ya una decisión. Estaba claro y estaba entendido lo que él debía hacer. Señor, y tú a cada paso que Abraham daba, tú estabas viendo su fe. Señor, esa fe que tú buscas en nuestras vidas, esa fe que no se quebranta, Padre, una fe inquebrantable. Señor, por eso fue necesario esa prueba para Abraham. Por eso fue necesario también para Job pasar ese proceso. Señor, y encontramos que en ambos el propósito era conocerte, Padre. Señor, queremos subir a ese monte, Señor. Rendirnos a tus pies, Señor, así como cantábamos al final del tiempo de la alabanza y la adoración.
a ti, Señor. Señor, definitivamente no hay mejor lugar que estar a tus pies, Señor. Traer mi fe delante de ti. Traer mis proyectos delante de ti. Señor, traer mi vida, Padre, con conciencia limpia, Señor, de que mi vida necesita cambios, pero que tú la puedes recibir, Señor, para moldearla, para transformarla. Señor, y alejados de del devorador que nos acusa, Señor. Porque hasta para eso debemos de tener fe, Padre. Fe para creer de que todo lo que fue señalado en nuestra contra, Señor, tú lo borraste, porque ese carnero te representa a ti en tu sacrificio, Señor. Padre, ese sacrificio con el cual limpiaste mi vida, Señor, me libraste del temor, me libraste del dolor, me libraste de la angustia, y ahora me has dado gozo, me has dado paz, me has dado confianza. Señor, ¿cómo no agradecer tu misericordia? Padre, que día con día mi fe sea aumentada. Que no desvíe mi vista ni a derecha ni a izquierda, sino que mi camino esté dirigido por tus pasos. Que tú me guíes, tomado de tu mano, Señor, no me voy a perder. Señor, rendir mi vida a ti, eso es lo que quiero, Padre. Y que tú puedas ver mi fe, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, Señor. Y es ahí donde queremos estar, Señor. Porque postrados a tus pies, estamos más cerca de ti, Señor. Que podamos estar dispuestos, Señor, a que nuestra fe pueda ser probada en el momento y en el lugar donde tú quieras hacerlo, Señor. Padre, ayúdanos a guardar en nuestro corazón esta palabra para el día que la necesitemos, que la pongamos por obra
y que podamos permanecer firmes en ti, Señor, con nuestra esperanza puesta solamente en ti. Llévanos con paz y con bendición. En el nombre de Jesús. Amén.